que están escondiéndose para poder salvaguardar sus vidas, y de esa visita pudo sacar este paper, este informe especial, en donde hace recomendaciones específicas hacia el gobierno de Estados Unidos, para El Salvador, para Guatemala, como países en donde tenemos esta situación de desplazamiento interno de nuestros ciudadanos, sobre todo aquellos aspectos que obligan como a la garantía de protección y de seguridad que el hondureño, guatemalteco ha otorgado en alto nivel de vulnerabilidad, y a los países que reciben a estas personas, a Nicaragua, a México, a Estados Unidos, Panamá principalmente. Quisiera ir aterrizando en relación a las recomendaciones que hace Refugio International para los países receptores. Para Estados Unidos plantea la urgencia de que financiamientos dados a los gobiernos que tienen este fenómeno sean destinados a 3 niveles. Sean destinados a atender en ayuda de emergencia humanitaria a las familias que no pueden regresar a sus casas, porque su vida y su integridad está en riesgo si regresan a sus hogares, si regresan a sus comunidades. Y en segundo nivel, opciones de reasentamiento y de inserción en otros puntos para estas familias, además del tercer nivel, que es fundamental, que es de que estas familias puedan encontrar condiciones que disminuya la situación de violencia generalizada que los obligó a huir, para poder replantearse, retornar a sus hogares. Esas condiciones también señalan a aquellos que ya están en Estados Unidos y que pudieran fundamentar de que si son deportados, retornados nuevamente a El Salvador, su vida está en peligro. Para esos casos, el informe recomienda de que se contemple un nuevo estatus de protección temporal, un TPS específico en Estados Unidos para esta nueva ola, la llamaré de esta manera, de migraciones a Estados Unidos catalogadas dentro de la migración forzada. Es decir, no casos de migración producto de reunificación familiar o migración económica, sino casos de personas que están huyendo de El Salvador para salvar sus vidas. En esta categoría tampoco, cuando se plantea generar un estatus de protección temporal, un TPS para salvadoreños, guatemaltecos, hondureños que están en estas condiciones, no se está planteando sustituir con el TPS las obligaciones de protección internacional por parte del Estado estadounidense en relación a personas que aplicarían a solicitudes de asilo y refugio, sino de que el estatus de protección temporal les diese una estabilidad migratoria suficiente para que prepararan adecuadamente sus casos, deteniendo una deportación inminente, al poder fundamentar de que si son deportados, si son retornados a sus países, su vida está en riesgo, su vida corre altos niveles de riesgos. Para Nicaragua, Costa Rica, Panamá, el informe recuerda el Plan de Acción Cartagena +30, que es el poder adaptar las modalidades, actualizar las modalidades de protección internacional al tema específico de personas perseguidas por pandilla. Ustedes lo saben, en una categoría tradicional, una persona refugiada tendría que demostrar que por pertenecer a un grupo o por ser perseguida por el Estado, por agentes del Estado o con aquiescencia del Estado, podría aplicar a refugio internacional. El fenómeno de la criminalidad organizada en nuestros países nos obliga a replantearnos una vez más que actores con poder suficiente y con poder territorial como las pandillas pueden generar violaciones a derechos humanos y por lo tanto están generando una situación de vulnerabilidad en poblaciones enteras que obliga a reconsiderar y replantearse los mecanismos tradicionales de solicitudes de asilo y refugio en nuestros países. El Plan Cartagena +30 señala precisamente
los pasos que los estados de los países del sur que están recibiendo estos altos flujos de migración forzada pudiesen plantearse en su deber, porque también es un deber, de generar las condiciones de protección internacional para estas poblaciones. Quiero plantear también de que para el gobierno de El Salvador hay recomendaciones muy fuertes y son las de generar las condiciones para atender de manera de emergencia humanitaria a estos flujos de desplazamiento interno y poder plantearse la situación de generar las condiciones para que el desplazamiento interno de nuestras poblaciones por razones de violencia no se vean obligados a salir del país. Porque con eso termino. El tema de la no atención adecuada en los países de origen al tema de la violencia, la criminalidad organizada, genera desplazamiento interno como un efecto y tenemos que acercarnos a las causas. Y los países donde se da el fenómeno de desplazamiento interno deben de tomar las medidas para evitar que las personas desplazadas internamente no se conviertan en nuevos flujos de migración forzada, que es lo que está sucediendo actualmente. En esa línea, terminar mi intervención para con ustedes, precisamente haciendo referencia al documento Ciudadanía y Violencia por parte de esta universidad, que en su parte introductoria nos plantea un elemento muy importante. Nos dice, los actos violentos necesitan una justificación frente a la realidad para legitimarla. Esta legitimación es un orden social establecido, significa el apoyo a los intereses dominantes. Es importante plantearse entonces la perspectiva histórica. Es fundamental para encontrar el sentido socioantropológico y psicológico de las diversas formas de la violencia. Respondamos ante los efectos, actuemos de manera inmediata, demos acogida a las personas desplazadas forzosamente por violencia en este país y en el resto de países a los que están llegando nuestras gentes, pero también ataquemos las causas y los intereses de los que se benefician con que haya violencia y sufrimiento humano en nuestra región. Muchas gracias.